26, el capítulo 126 al verso 4. Verso 1 al verso 4. Salmo 126. El verso 1 al verso 4 dice la palabra del Señor. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Bueno, damos la bienvenida a la hermana Viviana, amén, la cuñadita que ha venido desde Bogotá, amén, a estar aquí con nosotros, amén. Dice la palabra del Señor, leamos todos juntos a una misma voz. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Soberano Jesús, gracias te damos, Señor. Es tu palabra la que va a ser expuesta en esta hora, Señor. Te ruego, Señor Jesús, la unción, Señor Jesús. Oh soberano Dios, habla a tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, sediento de tu palabra. Úsame, Señor Jesús, conforme tu voluntad, conforme tu misericordia, Señor. Habla, Señor Jesús, que tu pueblo escucha en esta hora, Señor. Aleluya, amén y amén. Ven, Bill Prisa Herren. Amén. Pueden tomar asiento, estimados hermanos. Me practicaron solo para ayer, amén, aleluya, gloria al Señor Jesús. El Salmo 126 encontramos como una palabra de clamor, donde está diciendo cuando Jehová hiciere volver, está hablando hacia un futuro, a un futuro que es como incierto, pero que es seguro. Y entonces está diciendo, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dando a entender que el cautivo no tiene sueños, no tiene esperanza, ni tiene un futuro seguro. Pero el salmista está diciendo, cuando el Señor haga volver nuestra cautividad, entonces vamos a ser como los que tienen un futuro. Vamos a ser como los que sueñan, y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua tiene que llenarse de alabanza. Amén. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Quién está alegre en esta noche? Aleluya. Y el verso 4 está diciendo, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Dando a entender que el salmista estaba viviendo una sequía, que estaba como en una cautividad. Y cuando los arroyos vuelven, es cuando cae la lluvia, y entonces la sequedad se convierte en arroyos. Y es lo que está diciendo el salmista, haz volver nuestra cautividad como esos arroyos del Neguet. Cuando no hay lluvia, pues simplemente hay sequedad, hay muerte, los árboles se secan, los animales mueren. Pero cuando hay lluvias y que los arroyos vuelven, entonces hay vida, hay alegría, los pájaros cantan y se siente otro ambiente. Para poder pensar en este salmo, tendríamos que devolvernos hasta Nehemías. El libro de Nehemías, encontramos a un hombre llamado Nehemías. El pueblo de Israel pecó y fue entregado a los enemigos, y el pueblo de Israel fue asolado. Las ciudades fueron destruidas, los muros derribados, las puertas quemadas.
Y entonces Nehemías fue un hombre que fue cautivo y fue llevado cautivo. Nehemías comenzó a servir al rey como copero. Podría yo pensar y decir qué le hacía falta a Nehemías, pues vivía en el palacio, encontraba al rey cada que el rey quería tomarse una copa, veía a la reina cuando la reina visitaba al rey. ¿Qué le faltaba a Nehemías? No le faltaba nada, vivía como un hijo de rey. Nehemías estaba en el palacio, quizás tenía un cuarto, una recámara bien preciosa, pero eso no conformaba a Nehemías. Él estaba pendiente cuando alguien bajaba de Judá, de Jerusalén, para preguntar qué había pasado con los que habían quedado del remanente. Y entre ellos bajaron algunos, y entonces yo veo a un Nehemías preocupado. Un Nehemías preocupado por un pueblo, y Nehemías se involucra y le pregunta a aquel hombre Ananí, su hermano que bajaba, y él pregunta por el remanente, por los que habían quedado. Cuando ocurrían estas invasiones, las mujeres eran violadas, los niños eran asesinados y los jóvenes eran llevados a cautividad. Y los que podían escapar, huir a los montes, vivían en las cuevas escondidos. Y Nehemías está preocupado y está preguntando a Ananí qué ha pasado con el remanente. Y el verso 3 encontramos que lo que le contestaron a Nehemías y le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y el verso 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. No fue por un momento, dice que fue por algunos días. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías ayunó. Dice: y ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Y el verso 5 en adelante está la oración, una de las oraciones que hace Nehemías. Y Nehemías se involucra con el pueblo. Aunque Nehemías no había pecado, él dice: hemos pecado. Hemos pecado contra nuestro Dios. Y comenzó a decirle a Dios: Señor, tu palabra dice, como le prometiste a Moisés, aunque seamos esparcidos, pero si nos volvemos a ti, tú tendrás misericordia de nosotros. Y aunque estemos en los confines de la tierra, tú recogerás el remanente. Yo veo un Nehemías preocupado, como veo un Jorge preocupado por esta iglesia, que se involucra por esta iglesia. 40 días de ayuno no es nada para algunos, pero cuando le ponemos el sentido, la verdad que es mucho delante de nuestro Dios. Nehemías está triste. Nehemías está preocupado, pero es un Nehemías que oró y le pidió a Dios que le diese la oportunidad. El verso 11, ahí usted encuentra que él pide la oportunidad a Dios para hablar con el rey. Y un día, cuando Nehemías servía la copa, que el rey estaba con la reina, entonces Nehemías iba triste. Y entonces el rey se queda mirándole y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Pues no estás enfermo. ¿Por qué estás triste? Y Nehemías le dice: ¿cómo no he de estar triste? ¿Cómo no he de estar triste si mi pueblo ha sido asolado? Los muros han sido derribados. Los sepulcros de mis padres están destruidos y todo está en ruinas por el fuego. Y el rey le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué cosa pides? Entonces Nehemías no largó la petición. Yo encuentro un Nehemías que dice, el verso 3 del capítulo 2, dice el verso 4, dice: oré al Dios de los cielos.
un hombre que quería ser dirigido totalmente por Dios. Él no dijo: oh rey, gracias por darme la oportunidad de hablar, ahora sí es el momento. Él no, él se fue a orar y le dijo: Señor, quiero expresar mi necesidad al rey. Y entonces, después de que hubo orado a Dios, entonces vino al rey y le dijo: oh rey, la verdad es que está sucediendo esto, dame cartas, que yo pueda ir, dame cartas al otro lado del río, que yo pueda pasar, porque es que hay una labor, hay un trabajo para hacer. Y entonces el rey le dio cartas y Nehemías se fue. Cuando llegó Nehemías allí al lugar, cuando llegó a Jerusalén, dice que duró 3 días mirando. Y yo me meto a veces en esta historia de Nehemías, y yo veo a un Nehemías mirando solo escombros, mirando que podría levantar de unos escombros que ya hacía muchos años había sido derribada la muralla o lo que protegía al pueblo. Hermanos, no había casas de pronto. El templo quizás, quién sabe, ya había sido reconstruido. Los muros que prestaban la seguridad al pueblo estaban derribados. Las puertas que permitían la entrada, pues no había forma de entrar. Pero yo encuentro a este hombre Nehemías que dice que después de 3 días se levantó de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle. La ciudad tenía 12 puertas, y la puerta del valle es por donde entraban los que venían buscando un refugio cuando la ciudad estaba construida. Por eso es que el Salmo 121 dice, y a veces lo citamos, pero el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese salmista yo no lo ubico en otro lado, sino en medio de un valle, en medio de una sequía, en medio de una dificultad. Y entonces el salmista mismo responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele ese aplauso al Señor. Así de que Nehemías salió por la puerta por donde entraban los que venían a buscar refugio, pero no había refugio en Jerusalén. Amén. No había por dónde entrar ni quién morar allí, pues todo estaba destruido. Y dice que salió por la puerta hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. La puerta del muladar es por donde salen los desechos. La puerta del muladar es la puerta de la basura. Y me da a entender que Jesús, cuando entró a Jerusalén, cerca a la puerta del muladar había un hombre tirado que quizás no tenía nada, que llevaba mucho tiempo allí, pero estaba cerca a la puerta del muladar. Y cuando Jesús entró, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Un hombre que no tenía esperanza. Pero entonces Nehemías está allí y fue hasta la puerta del muladar. Observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasaba la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Ahí vemos a un hombre que después de haber enfrentado al rey con su petición, pero que había sido dirigido por Dios, lo vemos planeando como un ingeniero, a ver qué podemos levantar en esta ciudad, qué podremos hacer. ¿Qué vamos a hacer con los muros derribados? Encontramos a un Nehemías, un hombre valiente, que no le importó dejar el reino para ir a dar solución a un pueblo que estaba desolado. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Aleluya.
Así de que no es solamente ver la destrucción, hay que actuar, hay que hablar con nuestro Dios. Nehemías no la tuvo fácil. Nehemías tuvo enemigos. Nehemías, la obra, tuvo enemigos. Cuando Tobías y Sanballat se dieron cuenta que Nehemías estaba haciendo la obra, ellos comenzaron a murmurar. Dice el capítulo 2, el verso 19, ahí encontramos a aquellos hombres. Cuando lo oyeron Sanballat amonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero mira la respuesta de Nehemías. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos preparará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En el capítulo 4 encontramos el verso 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si se subiese una zorra, la derribará. Tuvo problemas Nehemías porque habían enemigos. La obra siempre tendrá enemigos. No todos están dispuestos a ayudar en la obra. Pero ¿sabes qué hizo Nehemías? Nehemías fue un hombre que era dirigido por Dios. Y en el capítulo 4 del verso 13, ahí está la clave. Y yo quiero que en esta noche aprendamos la clave. Amén. En el capítulo 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. Lo que hablábamos anoche. Amén. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por ¿quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Tenemos una gran batalla, hermanos, que no se libra así como así. Hoy en día tenemos grandes dificultades. El enemigo se ha levantado contra esta iglesia, pero recuerden que el Señor dijo que aunque las puertas del Hades se levanten contra esta iglesia, no prevalecerán. No prevalecerán. Yo no sé si usted lo ha creído, pero yo estoy seguro. Y en Suecia ubicamos por familias. En Suecia lo que hacemos es por familias. Familia, encárguese de este lugar y ore por este lugar. Y aunque el enemigo se levante contra nosotros como ríos, no temáis, porque hay que pelear. Amén. ¿Por quién? Por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestras casas. Amén. Así de que Nehemías, después de haber hecho esto, encontramos a un hombre que está agradecido con Dios,
que levantó una muralla, que hizo un muro alrededor de la ciudad y comenzó a construirlo. Y cuando hubo terminado el capítulo 8, encontramos a un Nehemías que está dedicando ese muro a Dios, porque ese muro significaba la protección de Israel. Aunque el enemigo se levantó y aunque Tobías después lo invitó y le mandó 5 cartas, venga, reunámonos, Nehemías siempre le respondía: no tengo tiempo porque la obra es grande. La obra que estamos enfrentando en estos momentos, estimados hermanos, es grande. No tenemos tiempo para prestarle tiempo al enemigo en lo que él quiere de pronto entretenerlos. Hay que decirle: en la obra en la que estamos trabajando es muy grande. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? En el capítulo 8 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Después de haber hecho la obra, entonces todo el pueblo se reunió en la plaza como un solo hombre. Hoy en esta noche estamos aquí reunidos como un solo hombre. Amén. Y el verso 5 dice: y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El verso 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Hoy estamos aquí, hermanos. Quizás los muros de los hogares se están cayendo. Estamos descuidando el muro de la oración y estamos quedando desprotegidos. Y el enemigo nos está atacando y a veces como que no le prestamos importancia. Y a veces como que no nos duele. Se descarrió a alguien, pues ¿qué vamos a hacer? Alguien está débil, pues antes de ayudarlo como que lo pisoteamos. A alguien le está pasando algo y ya no nos duele, nos hemos vuelto insensibles al dolor de nuestros hermanos y muchas veces de nuestros amigos. Qué bueno, hermanos, que nosotros fuésemos como Nehemías, que cuando veamos la dificultad del problema, acudamos a ver cómo podemos levantar muralla de protección en ese hogar que se está destruyendo. ¿Cómo podemos ayudar a ese joven que se está yendo al mundo? ¿Cómo podremos ayudar a esa familia que está necesitada? ¿Cómo podremos tenderle la mano a nuestros niños? Bendito es el nombre de Jesús. Yo sé que a veces no nos duele, o a veces pasamos por alto, o a veces como que no nos interesa, pero en esta hora, hermanos, el Señor quiere que haya un sentir en la iglesia.
Tenemos que luchar por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras esposas y por nuestras casas. La lucha está declarada hace ratos, pero no podemos seguir durmiendo. No podemos seguir así como esperando a ver qué pasa. Qué bueno esto de la intercesión, pero a veces como que veo que se ha olvidado la intercesión. Yo soy hijo de la intercesión, o yo no sé si ya se los olvidó, pero el Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído y hemos visto. Amén. Qué bueno es cuando Dios obra. Qué bueno es ver cuando Dios hace maravillas, pero tenemos que hacer como Nehemías, ir ante Él, ir ante la presencia de nuestro Dios. Cuando tenía 14 años entregué mi vida al Señor. Y la vida era muy bonita, la vida cristiana que llevaba era muy bonita. De pronto servía en la directiva de jóvenes, pero un día Dios comenzó a desarraigarme de las cosas. Me quitó la casita donde vivía. Mis padres vivían quizás en el campo, y entonces quedé desplazado y me fui a casa. Me enviaron a casa del hermano Albeiro, de ese hombre que partió un día aquí con el Señor. Allí llegué hace un par de años, y entonces él me tendió la mano. Y yo decía, una casa se puede conseguir. A los 24 días de haber llegado a casa de los hermanos, pues murieron mis padres. Fueron arrebatados quizás en una vil masacre, y mis hermanos, los 4 menores que tenían 5, 7, 9 y 10 años, fueron llevados cautivos. Y entonces comencé a pensar como Nehemías. Solo era un joven de 17 años, y quizás solo con 3 años de convertido, comencé a ver cómo el mundo de pronto arrebató lo que yo tenía, y lo que uno más quiere de pronto es a su madre, pero entonces fue arrebatada un día. Y empezó una lucha. Las casas, hermanos, de pronto teníamos bienes, los ganados fueron llevados, las casas fueron quemadas, mis hermanos fueron llevados cautivos. Y entonces ahí comencé una lucha con Dios y a decirle, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Acaso no te he sido fiel desde mi niñez, desde mi juventud? Y comencé a luchar con Dios. Y el tiempo fue pasando y fue pasando. Fuimos a Yarumal. De Yarumal ya un día no soporté más, y un camión que salía para Medellín, empaqué mi maleta y me vine, dejando al hermano Albeiro aquella mañana diciéndole, no aguanto más. Y me vine a Medellín pensando que la solución era otras cosas. Me presenté al ejército, a la policía, y ninguno de ellos me quiso llevar. Las puertas se me cerraban, y entonces un día alguien le comentó a la hermana Luz Marina y le dijo, hay un joven con esta situación. La hermana Luz Marina me contactó, y ya el tiempo iba corriendo, iba pasando más de año y medio. Los muchachos ya estaban creciendo allí. De pronto ya habíamos recuperado los 2 menores, pero los 2 grandecitos seguían caminando allí. Y empezó a crecer algo, un dolor muy profundo. De pronto, como una amargura, una venganza, qué sé yo, empezaba a crecer en mí. Mi vida espiritual iba de pique hacia abajo. Pero entonces, cuando comenzamos a entrar en la intercesión, la hermana Luz Marina me decía, el primer trabajo que hay que hacer es contigo, muchacho. Porque es que de pronto la amargura no te ha dejado, has empezado a pelear con Dios. Y cuando peleas con Dios, pues simplemente Dios no te va a dar ninguna respuesta. Y eso es lo que le pasaba a Job. Por eso es que Job, él un día tuvo que reconocer y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después de estar orando, de llevar un mes más o menos orando, hubo respuesta. Tenía que ir hasta el lugar donde estaban ellos.
La verdad, hermanos, es que uno dice uno es valiente, pero a los valientes también les tiemblan las corvas. Y fui al lugar y estuve allí por espacio de más de 8 días en medio de ellos. Y qué duro era ver a mis hermanos cómo iban creciendo ahí. Cuando veía a mi hermano Jonathan, que ustedes le conocieron, un pequeño de solo 10 años y medio allí, me partía el alma. La verdad es que me partía el alma. Y de ver de pronto el otro que ya estaba más grande y que de pronto cada que hablaba con ellos siempre la respuesta era no, ellos nos pertenecen, nosotros los rescatamos, ellos son nuestros. Pero yo hablaba con ellos y no, cada día que pasaba me decían un no, pero yo sabía que hay un Dios todopoderoso. Dele ese aplauso al Señor. Hermanos, el último día había una tropa grande y el último día me dijeron: tienes que irte, ya los vistes, te trajimos para que los vieras, no hay ningún negocio. Y estos se fueron a una reunión y yo seguía orando y agradezco a la iglesia por la intercesión. Y él se fue y dijo: a las 12 regreso porque ya sales y entonces te voy a despedir. Pues no aguantó hasta las 12, a las 9 regresó. Y cuando regresó me dice: tienes que llevarte uno solo, vamos a partir, llévate uno. Y entonces escoge uno. Y yo me quedé pensando y yo: Señor, dame sabiduría en este momento, porque es el momento clave, es el momento cumbre. De pronto ustedes han escuchado el testimonio por la hermana Luz Marina, pero una cosa es contarlo y otra cosa vivir el momento de la negociación, el momento de las palabras que desgarran. Pero ahí tocaba tomar valentía en el nombre de Jesús. Y entonces les dije: yo me llevo el más grande, me llevo a Carlos. Carlos fue bautizado aquí en el nombre del Señor Jesús. Y entonces salí, y cuando salíamos, hermanos, tocaba que esperar, dejar los camuflados a un lado y esperar a que los buses subieran. Cuando subía un bus, pensábamos que era un bus y era un camión. El chofer se asustó porque esperamos dentro de una cuneta hasta las 6 de la tarde, 6:30. Y cuando esperábamos allí, subía aquel camión, le pusimos la mano, el conductor se asustó y nosotros le dijimos: tienes que sacarnos de aquí. Aquel hombre nos subió allá al camión entre la yuca y le dijimos: si cualquier retén, somos muchachos muertos. Así de que cuando llegamos al primer retén, aquellos hombres fueron a buscarnos, alumbraron con linternas, pero ahí estaba la poderosa mano de Dios cubriéndonos. Déjeme decirle, hermanos, que ellos buscaron y no nos encontraron. Llegamos al pueblo más cercano y entonces yo lo único que dije en la iglesia, cuando llegué a la iglesia, fui a donde el pastor y entonces le dije: pastor, esta es la situación, así de que en estos momentos usted está en problemas, deme posada. Y entonces entramos y nos posamos aquella noche. Al otro día le dije al pastor: pastor, póngase en mi situación. Mi situación es esta. Ya hemos sacado uno, pero el otro ha quedado a 3 horas en carro, más un día de camino hacia el monte. Así de que, ¿cuál sería la situación? Y aquel pastor, con voz calmada, me dijo: ya estuviste allí, yo de usted regresaría, ya no te pasó nada la primera vez, puedes regresar. Yo que me quedé mirándole y le dije: la verdad es que usted lo dice porque no es su pellejo, pero yo le voy a hacer caso. En el nombre del Señor y en nombre tuyo voy a ir. Así es de que si me pasa algo, será su culpa. Y aquella mañana me fui. Y hermanos, cuando llegué a la orilla de carretera, que me bajé del carro, entonces cuando bajaba de allí, ya había una tropa allí. Y entonces comencé a mirar dentro de la tropa y ahí estaba Jonathan, mi hermano. Yo no sé qué pasó. La verdad es que ellos dijeron: llévatelo, vete rápido. Yo lo tomé y salí de una. Aleluya. Ese es nuestro Dios.
Ese es nuestro Dios. En Dios no hay casualidad, hermano. En Dios hay propósitos. En Dios hay propósitos. Hermanos, si Dios me escogió para ir a hacer esa gran labor, ¿cuántas obras tendrá Dios contigo? Hermano, déjeme decirle que estos muchachos hoy son los pastores que tenemos en Suecia. Pero son producto de una valentía. Son producto de una oración. Son producto de que un día nos metimos en Dios. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos quedado como cobardes? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese ido al ejército? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese ido a la policía huyendo como cobarde? ¿Qué hubiese pasado? Pues en Suecia no hubiesen los pastores que hay hoy. En Suecia no hubiese ese Jonathan al cual le confié la obra, y antes de venirle le dije: usted queda encargado de la obra. Y ayer me llamaba diciéndome: hemos realizado 3 bautismos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, tiene que dolernos algo. No podemos esperar hasta que nos llegue la situación. No podemos quedarnos esperando. No, es que estoy bien. Nehemías estaba bien, pero él no le importó dejar el palacio para ir a caballo hasta donde tuvo que ir para reconstruir unos muros caídos. Hermanos, a veces la gente me pregunta en Suecia: hermano, ¿y de qué unidad lo sacó Dios? ¿Dónde vivías allá en Colombia? Pues déjeme decirle que siempre me quedo mirándoles y les digo: yo vivía en la unidad del Morro, al frente de la terminal del norte. De ahí me sacó Dios. Y a veces algunos que no conocen se ríen: terminal del norte, un buen nivel tenía usted, hermano. Y no, señor, las casas eran de cartón, de madera, donde yo vivía. Pero de ahí un día Dios me sacó. Y dirán ustedes: lo sacó de la mejor forma. No, señor. Un abril salía para mi trabajo cuando me hicieron el atentado ahí. Dios me guardó a escasas cuadras de mi casa. Hacen el atentado y ellos iban con todo el propósito de asesinarme, pero Dios me guardó. Y después me mandan una boletica: es que nos dio pesar matarte. ¿Le dio pesar? No, señor, el Dios que yo tengo es un Dios poderoso. Dele ese aplauso a Dios. Désele ese aplauso al Señor. Él es digno de la gloria, la honra y toda la alabanza. Hermanos, de ahí salimos y me invitaron a una reunión por la situación que vivíamos. Y entonces fui a la reunión. El atentado fue un miércoles. Yo seguí normal. Mi esposa sí estaba muy asustada, y gracias a Dios por ella, esta mujer que me ha acompañado durante todos estos años. Y entonces yo fui a la reunión y dijeron: un momentico, ya no puedes regresar a casa. No pude despedirme de la iglesia. Solo cuando estaba en el aeropuerto pude llamar al hermano Genel Chaverra y decirle: hermano, lastimosamente no pude entregarte el cargo, pero es que voy de salida. Ya estamos en el aeropuerto. El avión sale en unos momentos y vamos sin rumbo desconocido. Llegamos a Bogotá, y a los 2 meses de estar en Bogotá, las naciones peleaban por nosotros. Los queremos tener, queremos que ellos estén aquí, pero nosotros primero hicimos como Nehemías: no es donde ellos quieran, sino donde Dios quiera que estemos. Y nos fuimos, hicimos un ayuno con mi suegra. No sé si fueron varios días que ayunamos y oramos a nuestro Dios. A los 2 meses de estar en Bogotá ya tenía residencia sueca. Al poquito tiempo de estar en Suecia ya yo era sueco nacional. Así de que eso no es una casualidad, es un propósito de Dios. Dele ese aplauso al Señor. Dice Isaías capítulo 49. Isaías 49 dice la palabra del Señor. Ya para terminar, hermanos,
Yo sé que aquí hay varios Nehemías en esta noche, Nehemías que gimen por las familias. Dice Isaías 49, el verso 24, y está en pregunta: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y mire lo que termina diciendo el Señor a la iglesia de Gaitán en esta hora: tu pleito yo lo defenderé, yo salvaré a tus hijos. Ese es nuestro Dios. El Señor se ha metido en nuestra causa. El Señor nos defenderá. Él peleará por nosotros. Él va delante de nosotros. Pero necesitamos jóvenes valientes. Necesitamos ancianos esforzados y valientes. Y yo voy a invitar a alguien, un Nehemías en esta noche. Yo no conozco las situaciones que usted esté pasando, pero el problema, por grande que sea, nuestro Dios es mucho más grande. El Señor es más grande que tu problema, y Él ha dicho que Él peleará. Él peleará por nuestra causa, Él nos defenderá. Y yo voy a invitar a alguien que quiera venir aquí a este altar, y vamos a orar por usted. Y usted de aquí va a salir un hombre, una mujer valiente, que va a enfrentar las situaciones. Hermanos, no importa la situación que haya, no importa el problema que haya en casa. Hermanos, si lo enfrentamos en el nombre de Jesús, tendrán que retroceder nuestros problemas, tendrán que retroceder nuestras dificultades. El Señor está aquí para darte fuerzas. Él dice en su palabra: diga el débil, fuerte soy. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo voy a invitarles a ponerse sobre sus pies, los que están en sus bancas, y vamos a orar. Hermanos, la oración es un arma poderosa. Déjeme decirle que este ayuno de 40 días, las murallas del enemigo tienen que ser destruidas, y la muralla en el Señor va a ser levantada, porque es lo que Dios está buscando hace ratos. Hombres y mujeres que se pongan en las manos de Dios, que se pongan en la brecha. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito soberano Dios. Aquí están los Nehemías, Señor Jesús. Hombres y mujeres que les duele el pueblo, hombres y mujeres que nos involucramos, Señor Jesús. Aquí hay una juventud muy hermosa en esta ciudad, en este Gaitán, Señor Jesús. Aquí hay un pueblo precioso, un pueblo valiente, Señor Jesús, que no tiene temor de enfrentar las dificultades. Oh soberano Dios, y ante ti hemos acudido y hemos venido, Señor Jesús, para ponernos en tus manos, Señor, para que nos guíes en todo tiempo. Aleluya.